es catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido durante muchos años, durante 30 años, la directora del Instituto Demográfico de Cataluña. El Instituto Demográfico de Cataluña tiene el honor y la satisfacción de ser uno de los pocos institutos demográficos creados en un primer momento, ya os digo, hace 30 años, y que ha tenido un crecimiento, un desarrollo, ha ganado un prestigio internacional, nacional e internacional extraordinario. Algún otro investigador del instituto vendrá a estas jornadas el último día, pero es interesante señalar que es el centro de estudios demográficos dentro de la geografía española más conocido y más internacional. Y Ana ha sido la creadora, la directora desde su creación hasta el año pasado, que por razones de edad, que desafortunadamente en la Universidad Española marca muchísimo el final del trabajo de los profesores, cosa que no ocurre en algunos otros países donde la edad no es razón para tener que retirarse de la investigación y de la docencia, pero es el caso en la Universidad Española. Y entonces Ana la tenemos ya de emérita. Felizmente en estos cursos no importa la edad y vamos a poder escucharla. Nos va a hablar de la estructura demográfica y las formas de convivencia en nuestro país. Tenemos 50 minutos para que hables y luego habrá un debate. Y a continuación, sin descanso, hoy sin descanso, hablará el siguiente conferenciante. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y es una gran satisfacción estar hoy aquí en lo que a lo mejor nunca se sabe es mi última participación en una escuela de verano. Como ha dicho muy bien Inés, me jubilé de la Universidad Autónoma, ahora soy emérita por muy pocos años. Me jubilaron forzosamente, como dice, jubilación forzosa. Es curioso que mantengan la palabra forzosa, ¿no? Porque es así como feo. Pero me jubilaron forzosamente en septiembre pasado y luego dejé voluntariamente de ser directora del Centro de Estudios Demográficos al cabo en diciembre, después de 30 años. Me parece que ya es bastante, ¿no? O sea, a mí no me va mal ya dejar algunas responsabilidades, pero eso que sea forzosamente, pues te sienta fatal. Y la verdad, aunque este no sea el tema de hoy, es que ante mi gran sorpresa, yo me fui un poco enrabietada diciendo, me echan, no sé qué, pero no se van a librar de mí. Incluso en un homenaje que nos dieron en la facultad, conté el caso de unas mujeres suecas que se había estudiado las prótesis de rodilla o de cadera, no me acuerdo, por generaciones. Y había unas generaciones en que a los 75 años se detenían las prótesis de cadera y de rodilla porque consideraban que a esta edad era tirar el dinero, ¿no? Pero algunas generaciones se quedaron así, pero otras a los 85 volvían a tener prótesis y tal, porque a los 75 eran demasiado viejas, pero a los 85 habían dejado de serlo. Sí, porque el cambio de las ideas había ido más deprisa que su incremento de edad. Yo en este homenaje que nos hicieron en la facultad, que se lo agradezco, era el día en que se jubilaba un rey, que se jubilaba el rey Juan Carlos. Y yo dije que yo reclamaba el derecho de los reyes, papas y otros que se jubilan cuando quieren, no cuando, bueno, al menos eso parece. Y entonces yo, que además iba vestida de morado, un poco como hoy, y reclamaba el derecho también de los obispos que se jubilan, creo que a partir de los 75, aunque luego les dan prórrogas, y que mantienen sus derechos papables hasta los 80, y entonces yo, digamos que apuntaba que a lo mejor las leyes cambiarían y que a los 80 yo volvería a formar parte del claustro de profesores, que ahora era demasiado vieja para seguir, pero quizá a los 80 aún fuera suficientemente joven para reincorporarme. Bueno, como chiste quedaba bien, pero lo que me he dado cuenta es que a la que cambias de situación, tu psicología da un cambio brutal. Con lo cual,
Ahora eso de quedarme, desde luego no lo pienso. Con lo cual me voy dando de baja de todas mis diferentes pertenencias y entonces no sé si esa de predicar en las escuelas de verano también me voy a dar de baja. En todo caso, esta no, y me da mucho gusto porque a lo mejor es la última. No quiere decir me voy a dedicar a otras cosas. Bueno, yo voy a hablar, yo soy demógrafa y por lo tanto hablaré de lo mío. Sin embargo, no quiero decir que piense que los cambios demográficos, que por supuesto influyen en la composición familiar y tal, sean el principal cambio que se han dado a la familia. Con todo, y ser muy importantes. ¿Me lo das? También. Bueno, ¿ves? Para que vean que voy demorado como los obispos. Entonces, yo creo que realmente el cambio principal en la familia es un cambio que es cualitativo, que no es un cambio cuantitativo, que es lo que Inés en su día popularizó como la democratización de la familia. Yo creo que incluso los cambios numéricos cuantitativos en parte derivan de esa democratización. Es decir, no estarían los jóvenes viviendo con los padres a lo mejor hasta los 30, luego volveré a ellos, si la relación con los padres fuera la que yo conocía cuando me fui de casa a los 17 y no volví nunca más. ¿Sí? Es decir, muchos de los que nos casábamos jóvenes hace décadas éramos en realidad tránsfugas de la familia, que nos asociábamos de dos en dos para ganar algunas libertades, o eso creíamos. ¿Sí? Entonces, hoy en día esto no es necesario y esto cambia. Pero bueno, yo soy demógrafa, hablaré de la demografía y empecé siguiendo la recomendación que me hizo Inés de por qué no enseñas aquello de los corresidentes de distintas edades que hicimos para aquel famoso informe de la familia en España que era de los 90, del 94, que es verdad que era un enfoque de quién vive con quién por edades, que nos da un panorama de cuál es el paisaje de la familia que se percibe desde distintas edades en cuanto al número de personas con quien convives y quiénes son estas personas, ¿no? Entonces esto lo habíamos hecho en aquella época y nunca lo hemos vuelto. Entonces ataqué por ahí, pero antes de entrar en la convivencia, en las formas de convivencia, vi que, bueno, yo doy por sentado, me paso la vida entre demógrafos y doy por sentado que muchas cosas son sabidas de todos. Pero pensé luego, viéndolo, que más valía que empezara con una introducción de cuáles habían sido los cambios demográficos de los últimos 20 años que han sido portentosos y que a partir de ahí veríamos también cómo esto incidía en las formas de convivencia. Luego tengo alguna cosa sobre el futuro y de cómo los cambios que se están dando aquí no son una especificidad nuestra, sino que son una de las formas de evolución que se están dando y se van a dar mundialmente, y cómo esto prefigura lo que tenemos ahora no es una excepción, sino va a ser la normalidad del futuro. Y así me gustaría que se enfocara, me gustaría que dejáramos de enfocar los temas demográficos y de composición familiar con una visión del pasado, o sea, de vuelta al pasado, nostálgica no sé de qué, pero bueno, lo es. Que yo creo que convendría que fuéramos abandonando, que fuéramos reconsiderando conceptos como la vejez, que según eso yo ya llevo como 7 u 8 años siendo vieja, ¿no? Para unos llevo más y para otros creo que todavía no he alcanzado. Los temas de envejecimiento, los temas de reproducción, son palabras que están muy connotadas y para los cuales tenemos unos significantes antiguos. Y yo creo que convendría irlos cambiando. De todas formas, esto quizá no me dé tiempo a hoy, y digo hoy y lo dejo para la tarde, ¿no? Entonces, digamos que anda, hay aquí un contador de tiempo que es siniestro. No sale ahí, ¿no? Porque va continuamente mostrando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, ¿no? Bueno, en fin,
que al preparar este trabajo, me he dado cuenta de cómo se pasa la vida, repitiendo. Porque, claro, y me ha alegrado hasta cierto punto, porque no hace tanto que nuestro punto de referencia era siempre 1975. Todos los trabajos, el tiempo iba pasando y siempre empezábamos en 1975, que era un año sumamente excepcional. Yo decía, habré pasado toda mi vida de demógrafa empezando en 1975 y acabando en 2050. Y tú te vas moviendo y pasan décadas y sigues refiriéndote al 75 y acabando cualquier pensamiento futurista en el 50. Y llegaremos al 2040 y todavía estaremos con el 2050 como horizonte. Entonces aquí me he dado cuenta que no, que ya por la lógica de las cosas habíamos saltado de punto de referencia y habíamos saltado 20 años de golpe, del 75 al 95. Qué curioso que el 95 es otro año bastante excepcional, pero en sentido contrario, lo cual me he percatado que nos gusta iniciar nuestros periodos de estudio en años que de alguna forma son un hito, un punto de inflexión. Así como el año 75 fue el año de máxima natalidad, un gran crecimiento, se alcanzaron cerca de 700.000 nacimientos en España, como en el año 64, que fue el máximo. En cambio, en el año 1995 fue el año de mínimos nacimientos, de mínima fecundidad. Eran aquellos momentos en que teníamos el dudoso honor de tener la fecundidad más baja del mundo. Entonces, este año 95 es, de alguna forma, era un año en que todavía no había prácticamente migración internacional. Fue el año, luego lo veremos, en que el crecimiento natural no fue negativo, pues porque Dios no quiso, porque en realidad la diferencia entre nacimientos y defunciones fue de unas decenas de individuos, que eso, cuando se está tan cerca de cero, es efecto del azar. Tanto podían haber sido más 50 como menos 50, pero ahí habríamos cambiado de signo. Este cambio de signo no se dio, y en el año 95 alcanzamos un crecimiento natural de cerca de prácticamente cero. Pero no fuimos más allá, porque en el 96 empezó ya a subir. Entonces, este año 95 es como el año de referencia. Pero aquí partimos de lo más cercano al 95, que es el año 91, en que hay, o sea, los 3 años que aquí sitúo, el 91, 2001 y 2011, son años censales. Entonces, lo que vemos aquí son las 3 pirámides de población de España, que están hechas en números absolutos, es decir, que si os fijáis bien no son del mismo tamaño las pirámides, sino que la de 2011 es bastante más grande que la del 91, porque eso refleja el cambio de la población, que pasó de menos de 40 a más de 46 millones de habitantes en esos 20 años, ¿no? Entonces aquí podemos observar, primero por separado y luego, luego los veremos juntos, los cambios en la forma y los cambios en la composición respecto a españoles y extranjeros. Como vemos, en el año 91 estábamos en el punto este que digo de mínima fecundidad. Veis que el grupo más reducido era el de niños de 0 años, el de la base, y veis que prácticamente no se aprecian los extranjeros, que son estos que están en azul, y que aquí hay alguno, pero prácticamente no se ve. ¿Sí? Entonces vemos que en 2001 empezó a repuntar los nacimientos, que empezaron en el 97, me parece, y ya se empieza a ver más niños y empieza a ver más extranjeros. Finalmente, en 2011 se ve el máximo de nacimientos, que fue en 2008. Luego ha habido, ¿ves?, los niños que tienen 3 años o 4. Luego se ve que ya se reduce un poquito. O sea, si no hubiera habido la crisis económica, no sabemos si eso habría continuado creciendo o no, pero se ve claramente que el último año en máximo de nacimientos fue el último año de vacas gordas, por decirlo de alguna forma. Y también vemos la gran cantidad de extranjeros y extranjeras que alcanzan casi el 14% de la población, cuando ahí eran insignificantes. Y vemos un elemento muy curioso que tiene mucha miga teóricamente, que es que los extranjeros
Los grupos de edad en que hay el máximo extranjeros son también aquellos en el que hay el máximo de españoles. Eso es interesante porque corre por ahí la idea que los extranjeros vienen a rellenar huecos demográficos. Como nuestra natalidad no es suficiente, vienen los extranjeros a reemplazar los niños que no hemos tenido. Si así fuera, los extranjeros vendrían sobre todo en los grupos más reducidos. Sin embargo, no es verdad. Vienen en los grupos más numerosos. Luego, la complementariedad de los extranjeros y con los españoles no es demográfica, sino que es económica, es laboral, es social. Y entonces diríamos que cuanto más españoles hay, más extranjeros atraen. ¿Sí? Por lo tanto, esta idea de en el futuro necesitaremos tantos extranjeros para sustituir los hijos que no tenemos, no, eso no tiene sentido. La población puede crecer o puede decrecer sin necesidad de rellenar huecos o de limar los excedentes, ¿de acuerdo? Entonces, vemos también, y es muy importante, eso se verá mejor, esas son las tres pirámides superpuestas. Aquí, en lugar de ser en cifras absolutas, son en cifras relativas, o sea que todas tienen el mismo tamaño. Y aquí se puede ver, porque son comparables, cuáles son los grupos que han ido apareciendo y desapareciendo, o ganando y perdiendo importancia a lo largo del tiempo. En rojo tenemos la de 1991, en azul 2001, en amarillo la de 2011. Y ahí vemos que hay siempre una generación, las del baby boom, los que nacieron en los 60 y 70, que son siempre los que de alguna forma lideran, para bien y para mal, lo que pasa en la sociedad. Son los que, a mí me gusta decir que pasaron de los años 90 a los años 2000, pasaron de la discoteca a la hipoteca, ¿sí? Claro, y son, claro, y que han pasado, están ahora, en este momento, en edad de máxima reproducción, y eso gracias a que la edad de máxima reproducción hoy es los 30 bien entrados, si no ya habrían salido, pero que están ya saliendo masivamente de la edad de reproducción, y eso va a tener consecuencias en los años que vienen. Hemos visto, y como ya he dicho, es muy interesante, que estos grupos de máxima, retrocedo, estos grupos del baby boom se han incrementado más que los demás por la importancia de los extranjeros. Es decir, que los extranjeros han ido a reforzar el baby boom. Si lo vemos en cifras, a ver si puedo leer, no sé, no lo puedo leer bien, pero me parece que en el 91, aquí, hombres, había del grupo máximo, que tenían 13 años o algo así, había unos 350.000. Y los mismos, 20 años después, son 425.000. O sea que normalmente con la edad algunos mueren, ¿no? Pues no, aquí no solo no han muerto, sino que se han incrementado casi en 75.000, y eso pese a que eran ya el grupo más numeroso. O sea que eso de que un grupo numeroso repele a los inmigrantes no es verdad. En un mercado de trabajo muy estratificado, cuantos más arquitectos, más peones, si es que los arquitectos tienen que trabajar como arquitectos, necesitan más peones de la construcción, ¿no? Y cuantas más mujeres médicas y juezas y eso, más asistentas necesitan, y personas que se ocupen de sus hijos, de sus padres, etc. Por lo tanto, eso me parece que es un punto que quisiera que quedara muy claro, que olvidémonos, hijos y inmigrantes no son complementarios. Si yo, en lugar de haber tenido 2 hijos que ostentan el grado de doctor y doctora, hubiera tenido 4, no tendría otros 2 que fueran respectivamente basurero y asistenta, sino que seguramente tendría 4 doctores, quizá en paro, pero tendría 4 doctores. O sea, no con eso evitaríamos tener que importar mano de obra para según qué trabajos. Bueno, entonces volvemos aquí, y aquí que vemos cómo la maduración, no me gusta, que podríamos decir envejecimiento, del baby boom, que
20 años atrás tenían 15 años y ahora tienen 35 en adelante. Esto será lo que condicionará todos los cambios que va a haber en los próximos 40 años, será como este grupo masivo de los nacidos en los 60-70, incrementados por los migrantes de los años 2000, cómo van a transitar por las distintas edades. Y esto se verá también en la composición familiar. Bueno, también vemos los cambios, y eso es muy interesante, los cambios que se dan en la cúspide. Vemos que hoy día hay muchas personas muy mayores, más que antes, pero en cambio hay menos, digamos, gente de mi edad, para entenderlo. O sea, personas entre los 65 y los 75, menos de los que había hace 10 años. Eso es debido a que llegan a estas edades las generaciones que nacieron durante la guerra y la posguerra. Eso quiere decir que, por ejemplo, en esta época de crisis le han dado un respiro a los temas de pensiones, puesto que los nuevos pensionistas, que además por lo general gozan de una pensión más elevada que los anteriores, son menos. Cuando esto se acabe, pues también tendrá sus consecuencias. Bueno, vamos a cómo se han producido estos cambios en la estructura. Veamos primero que eso es muy importante, porque cuando uno vive transformaciones muy importantes, pero las vive sin pensarlo y desde el día a día, muchas veces no se da cuenta. Por ejemplo, nosotros, adelanto sobre otro punto, hemos asistido a algo extraordinario en nuestras vidas. Yo nací con una esperanza de vida en los años 40 que era inferior a los 50 años y hoy en día tengo una esperanza vivo en un país con una esperanza de vida de 86 años para las mujeres. O sea que casi se han alargado la vida portentosamente. En el siglo XX hemos pasado de los 35 años al inicio del siglo XX en España a los 80 de final del siglo, es decir, a una multiplicación por más de 2 que no se había dado nunca antes en la historia, y es difícil, aunque pensar que se va a dar en el futuro y sobre todo que se va a dar en un plazo tan breve. Sin embargo, como lo hemos vivido, pues no nos hemos dado cuenta. Nos ha parecido que eso era normal, pero no era lo normal. Bien, ahora hemos vivido algo extraordinario. Hemos pasado de los 40 millones de habitantes en el censo de 2001 a los 46,5 actuales. No diré que sin darnos cuenta, pero tampoco tanto. Eso es un crecimiento extraordinario. Es decir, España ha ganado peso a nivel mundial, pese a que a nivel mundial la población contiene países todavía con un crecimiento demográfico muy elevado. Pues bien, el crecimiento demográfico español ha sido mayor que la media mundial por este crecimiento que está debido, que ahora se ve, ahora lo veremos, básicamente basado en la inmigración. Mientras que el crecimiento mundial, como a nivel mundial no hay migrantes que se sepa, no hay migrantes de fuera del mundo. Bueno, en las de ciencia ficción hay algún extraterrestre disfrazado, tal, pero normalmente no hay constancia. Entonces, el crecimiento mundial es debido simplemente al crecimiento natural, mientras que el español es debido al crecimiento migratorio. Entonces, veamos qué ha pasado aquí. Espera que... Este es el crecimiento de la población, como ven, que parte estaba estabilizado desde hacía tiempo, ven, esta horizontal crece de repente en la primera década del siglo XXI y ahora vuelve a estar estabilizado. Dicen que con tendencia a la disminución, pero esto no se sabe realmente porque la disminución actual sería por causa de inmigración y esa es de todas las variables demográficas la peor registrada. Por ejemplo, hay personas, extranjeros, que cuando van a renovar su tarjeta de residencia y están en situación de paro, no se la renuevan y dicen que se vayan. Se van, no lo sabemos, pasan a la clandestinidad, ¿sí? Entonces, claro, otros sí se van, otros figuran normalmente empadronados y en realidad están en otra parte. Entonces, no sabemos, digamos que contentémonos con decir que actualmente la población está estabilizada en torno a los 46,5 millones
y que si algo en los próximos años más bien decrecería un poquitín, pero no para volver al nivel de 2001. Eso lo digo también porque a veces dicen, no, está decreciendo la población. Resulta que cuando crecía 1 millón de personas por año, no me llamaba ningún periodista. Si llamaba a alguno era para saber si estos extranjeros se podrían integrar, pero no si había muchos o pocos, porque todos estaban encantados de venderles cosas, venderles el piso de la abuela que nadie quería, sí, de que trabajaran a menos precio, de que fuera fácil encontrar una cuidadora para tu madre a unos precios nunca vistos. Todo el mundo estaba en el fondo encantado, excepto los que competían con ellos en algunos espacios de fricción, que esto sí decían, no, es que nos están pasando por delante en los servicios sociales y tal, pero la mayoría no se quejaban. Entonces, en cuanto un año dicen que ha bajado la población 40.000 habitantes, que está por discutir, entonces me llaman los periodistas, ¿qué va a pasar? Y pues no va a pasar nada. Si en 10 años hemos crecido 6 millones, si aunque ahora perdiéramos 3, tampoco estaríamos en unas cifras horribles, ¿no? Entonces estamos con esta visión de que todo tiene que crecer, 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 el número de coches que se venden crecer, el número de nacimientos crecer, todo crece, las ventas crecer, todo crecer, y en cuanto algo decrece, pues ya suenan todas las alarmas. Y eso mejor que cambiemos el chip que decían, porque el futuro que viene a nivel mundial es de decrecimiento de la población. No es para mañana, pero sí que lo veremos, al menos los más jóvenes de la sala lo verán. Y por lo tanto, si la tendencia actual puede ser de un pequeño decrecimiento que aquí no se aprecia, este decrecimiento nos dejaría de cualquier forma muy por encima de lo que era la cifra de 2001. Nada de retroceder a cifras nunca vistas. Aquí tenemos los componentes del crecimiento de la población. Ahí ¿veis el punto en que la línea azul y la roja se tocan? Este es el famoso año 95, me parece, o 96, en que los nacimientos y las defunciones casi eran las mismas, 360.000 o algo así, en que había una diferencia de decenas de acontecimientos. O sea que hubo un punto en que casi estuvieron a punto de cruzarse, pero esto no llegó a ocurrir, porque luego los nacimientos vuelven a crecer de forma muy importante. Me acuerdo que gané una apuesta con un colega que yo decía que los nacimientos pasarían de 500.000, el otro decía que jamás en la vida, y gané yo, pero la verdad es que por pura casualidad, porque veis que los nacimientos solo pasaron de 500.000 un año. Pero si un año pasaban de 500.000, ganaba yo. Y si durante 20 años no pasaban, ganaba él. Entonces gané yo. Pero, de todas formas, el máximo es en 2008, previo a la crisis. En cambio, veis que el número de defunciones es muy estable, con una tendencia al crecimiento, pero muy estable. Y esto, el crecimiento, no es porque la mortalidad empeore, que ahora veréis que para nada, sino porque la estructura por edades es cada vez más mayor y, por lo tanto, se producen más defunciones, pero de una forma muy estable. Luego aquí vemos, que es lo más importante, lo que ha causado el cambio, la cifra de inmigrantes. Fijaos que en el año 2000, creo que es el 7 o el 6, lo tengo las cifras aquí, alcanzan casi el millón de inmigrantes en un año. Espera, tengo la tabla porque no sé. Yo creo que lo han graficado. Sí, pues yo creo que está mal graficado. Ya se lo dije, pero no lo han cambiado. A ver, el pico, 958.000 es del 2007 a 2008. 958.000 migrantes registrados en un solo año. Esto hace que este año España fue el país de máximos migrantes, creo que superando a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos tiene 300 y pico millones de habitantes y nosotros tenemos 40, ¿sí? Pero teníamos los mismos migrantes. Éramos, en términos relativos, el país de más alta inmigración, salvo si se toma Qatar o los Emiratos Árabes, que son muy pequeños y muy específicos. Pero de un país grande teníamos la máxima inmigración relativa y un año llegamos a tener la máxima migración absoluta. O sea que España era un destino de primerísimo orden
a nivel de migración internacional. Y luego tenemos la inmigración, que está en violeta. Entonces, vemos que siempre ha habido inmigración, por siempre algunos de los que venían volvían y siempre se va alguien, pero vemos que a partir de 2011 la emigración supera la inmigración. Eso hay que tomárselo con una cierta filosofía, porque en realidad, mientras que las de inmigración en un país donde se registraba y se sigue registrando a los migrantes en el padrón, estaba bastante bien registrada. En otros países en realidad subregistran los migrantes porque a los que no tienen permiso de residencia y tal no los empadronan y no figuran en las estadísticas. Aquí figuraban todos. En cambio, las cifras de emigración son efecto de una cocina estadística. Hay las caducidades de los ayuntamientos en que aquellos migrantes extracomunitarios que no responden al cabo de 2 años se les combina que aparezcan y si no aparecen se les dan de baja, pero cuando se les está dando de baja reaparecen y entonces los vuelven a dar de alta, pero en medio hay un periodo en que dejan de existir. Bueno, es todo una cosa complicada que da lugar a algunas curiosidades que se ven en este último gráfico, y que, por lo tanto, la emigración es un artefacto, es una cocina, es una construcción. ¿Quiere eso decir que no hay que fiarse de la evolución? No, yo creo que la evolución es razonable, es decir, que más o menos la cosa va por ahí. Ahora, las cifras son menos exactas. Y aquí tenéis una cosa, el efecto del crecimiento total, el crecimiento migratorio en verde y el crecimiento natural en rojo. Veis que el crecimiento natural llega a rozar 0, pero no, rebota. Bien, entonces, claro, el crecimiento natural, el crecimiento total que hace que pase de 40 a 46 millones, viene arrastrado por el crecimiento migratorio. En el momento en que no hay crecimiento migratorio, la población se estanca. De todas formas, eso ya es para los muy forofos de los gráficos, no sé si alguien se ha dado cuenta, yo sí me di cuenta y fui a reclamar a la persona que me ayuda con todo este trabajo. Digo, a ver, Tere, ¿cómo puede ser que el crecimiento total sea más bajo que el migratorio si resulta que el natural es positivo? No puede ser, porque el total es resultado es la suma del natural y el migratorio. Si el natural es positivo, el total no puede ser más bajo que el migratorio. Esto te has equivocado. Dice, no, es el INE. Es el INE que lo calcula por separado. Y a este le aplican un algoritmo, al otro no sé qué le hacen, y total que por eso no lo he cambiado. Que más a mi favor de decir que eso del crecimiento migratorio, bueno, tiene un margen de maniobra. Ahora, las tendencias son las que son. En este momento el crecimiento migratorio es negativo y como consecuencia el crecimiento total es negativo. Y el natural, pues a duras penas hace que la cosa no empeore. Bien, aquí tenemos los componentes del crecimiento natural, que esos son muy interesantes. Eso del índice sintético de fecundidad. Esa es la fecundidad en relativo. Aquí hemos visto cómo evolucionaban los nacimientos, pero estos nacimientos en términos relativos, referidos al número de posibles madres, porque por hoy para los padres no lo contamos, quizá en el futuro, ¿qué da? Pues da una cosa que todos imaginamos, pero que que está muy magnificada y que vemos que en la práctica no es tanto, que las extranjeras tienen más hijos que las españolas. Pero no tantos más, porque por ahí corren bulos como que las extranjeras tienen como 5 hijos por cápita. No. El número medio de hijos por mujer, a la última medida, para las extranjeras era 1,6, ¿no? Y para las españolas era como 1,3. ¿Sí? O sea, y luego se ve que la de las extranjeras ha bajado más que la de las españolas. Que, por supuesto, también que el total está muy arrastrado por el comportamiento de las mujeres españolas, no de las extranjeras. Ven que la línea azul y la roja son por un estilo. El que las extranjeras bajen su fecundidad en estos años puede tener un efecto de adaptación a las pautas de aquí, del lugar de destino,
pero puede ser también un cambio de composición. Se tiene comprobado que todos los migrantes, y no solo los migrantes internacionales, sino hasta los migrantes, los que van de un barrio a otro, en el momento de cambiar de casa, de país, de lugar, hay una propensión a tener hijos. Los barrios nuevos, en yo vivo en el campus de la Universidad Autónoma, en un grupo de 40 casas, pues en los 2 años siguientes a que llegáramos, y pese a que algunos ya teníamos una cierta edad, nacieron 5 niños en 40 casas, con muchas parejas que ya tenían más de 50 años, o sea que casi que todo el que pudo tuvo niños. Todos compraron coche, por supuesto compraron muebles e hicieron niños. Entonces, lo de hacer niños en el momento de una inmigración, por ejemplo, de la oleada de inmigrantes andaluces a Cataluña, por ejemplo, de los 60 y los 70, 50, 60, este es el catalán. El catalán es el último hijo que tuvieron cuando ya estaban allí. Los otros son andaluces, pero este es catalán, quiere decir que este nació ahí. Generalmente solo es el catalán, porque solo hay uno. No se extienden a nacer 3 o 4, pero sí que tienen uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en todo el periodo en que llegaban muchas mujeres migrantes, generalmente tenían, en particular las migrantes africanas, marroquíes o subsaharianas, tenían hijos como al año siguiente de llegar. Y al no llegar nuevas, eso se acabó, ¿sí? O sea que esto no quiere decir que hayan cambiado mucho de pautas, quiere decir que lo que tenían que hacer lo hicieron rápido en el momento en que llegaron y ahora se parece mucho más en fecundidad a la población. Bueno, si veis la línea azul, veis que hacia el año 96 está a nivel de 1,15 hijos por mujer. Esto era la fecundidad más baja del mundo en aquel momento, o casi. En cambio, hoy en día está a un nivel que en Europa no es nada extraordinario. Hay muchísimos países de la Europa de los 27 con una fecundidad mucho más baja que la de España. O sea, España hoy en día es un país de baja fecundidad, pero no más que Alemania, que Suiza, mucho menos que Hungría o que los países bálticos. Por lo tanto, la fecundidad española en estos momentos es normal para su medio y tiempo. Y esa idea de que tendría que ser de 2,1, mejor os olvidáis de ello para siempre, porque eso es una suprema tontería que hace que continuamente consideremos que tenemos un comportamiento anómalo, cuando lo anómalo sería tener 2,1 hijos por mujer. Y os daré un ejemplo. Si cuando España tenía 35 millones, no llegaba, 33 millones de habitantes en el 75, produjo 690.000 niños en un año. Imaginar que ahora tuviéramos el equivalente de aquello, que serían como 800 a 900.000 niños. Bueno, ¿me queréis decir qué haríamos con esos niños? O dicho de otra manera, si en el año 95, cuando se produjo el mínimo de nacimientos, se oían voces, cuando lleguen a la edad de trabajar tendrán que venir los migrantes a rellenar sus huecos. Bien, ya están en la edad de trabajar. Los del 95 ya tienen 20 años. Y parece que los empleadores los persiguen para contratarlos, ¿no? Digo yo, teóricamente tendría que ser así. Imaginar que en lugar de los 360.000 de aquel año hubieran nacido los 700.000 Bueno, ¿qué haríamos ahora con esos jóvenes? ¿Sí? Por lo tanto, olvidémonos de esos falsos, simplistas razonamientos demográficos, de cifras agregadas, como hay pocos, no habrá bastantes para trabajar, como hay pocos, tendrán que venir migrantes, porque todo eso luego los hechos lo desmienten. Bueno, ahí tenéis la edad media, eso es muy interesante, porque mientras que la fecundidad sube y baja, y como veis sube siguiendo el ciclo económico, el máximo de fecundidad es del año 2008, y luego baja. Sí, eso pasa como con los coches, ¿no? Hay años en que uno de cada 3 habitantes compra un coche y otros años en que nadie compra. Los niños no está tan así, digamos, sincopado como los coches, pero le falta poco. En cambio, hay algo que no varía, que es que la edad a la maternidad sube constantemente, con crisis, sin crisis, lo que sea. Es un movimiento a largo plazo que previsiblemente no va a revertir. Entonces ven que sí, que cuando había el máximo de nacimientos parece que frena un poquito, pero es casi imperceptible.
también se ve que la edad de la maternidad de las extranjeras no es tan bajo como se dice, aunque es más bajo que el de las españolas y que también está en aumento, ¿sí? Entonces, quedémonos con este dato porque volverá a aparecer, porque eso va a ser la normalidad del siglo XXI. Cuando yo estudiaba demografía nos decían, la forma de saber el número de hijos por mujer al final de su vida es los hijos que tiene a los 28 años multiplicados por 1,25. Porque a los 28 años ya ha tenido el 80%. Y por lo tanto, multiplicando por 1,25 nos sale los que va a tener al final. Ahora imaginamos, si hiciéramos esto, nos saldría, no digo que saldría cero, pero... o sea, eso de que los hijos se tenían antes de los 28 y el resto era residual, es lo que me enseñaron a mí. Bueno, esto ya no es así. En los grupos... en el año 75, el grupo de máxima fecundidad, excepcionalmente, fue el de 20-24. Fue el grupo que más hijos tenía por 100 mujeres, eran las mujeres de 20 a 24. Digo excepcionalmente porque siempre había sido el 25-29 y volvió a ser el 25-29. Pero en el 75 era el 20-24. Luego volvió a la normalidad histórica del 25-29, luego se pasó al 30-34 actual y ya está derivando hacia el 35-39. O sea, la edad normal para tener hijos hoy es alrededor de los 35, un poco antes, un poco después, no alrededor ni de los 25 ni siquiera de los 30. Y esto, veis, que va cambiando, y es mi idea que eso se va a mantener así. Finalmente, y aquí, bueno, aquí tenéis los matrimonios y los divorcios, que esto, yo no voy a entrar porque vais a tener sesiones sobre esto. Los matrimonios, claro, ¿qué indica lo de los matrimonios? Porque en un momento en que mucha gente se casa, no se casa, o sea, en que el matrimonio homosexual, al revés, atrae nuevas parejas que no se podían casar y ahora sí. Entonces, es más bien, o sea, no es muy indicativo. Luego el de divorcios es más bonito porque yo, aunque no sé la fecha exacta, pero vaya, apostaría una módica cantidad a que se apuntan los divorcios el cambio de legislación. Es el divorcio exprés, ¿sí? Que luego se reduce, o sea, con el divorcio exprés, primero, muchos divorcios que se habían producido a los 2 o 3 años se producen aquel año y se adelantan. Y luego se mantienen a un nivel más alto debido a la mayor facilidad. Esta cosa de que habían disminuido los divorcios, que se dijo debido a la crisis, que no se lo podían pagar, yo no me lo creo. Yo lo que creo es que la crisis estalló cuando llevaban un par de años de divorcio exprés y ahí se había dado una gran acumulación de casos pendientes y por lo tanto habría bajado con crisis o sin crisis. Vemos que después se mantiene a un nivel estable que yo no sabría decir quizá si es alto o bajo. Me parece que para criterios internacionales no es bajo, no es el más alto, pero es un nivel de divorcios considerable. Finalmente que parece que no tiene mucho que ver con nosotros, pero veréis que sí que tiene que ver, que es, no sé si me estoy pasando, ¿hasta qué hora tengo? Vale, bueno, pues voy a darme prisa. Este es muy interesante, que es la evolución de la esperanza de vida. Del año 91 al año 2011, la esperanza de vida creció 5 años. Es decir, que pasó, si vemos los dos sexos juntos, pues pasó de 77,08 años, o sea, 77, a 82,27, o sea que creció más de 5 años en 20 años. De estos son actualmente, y es más alta todavía, la esperanza de vida para las mujeres sobrepasa los 86 y para los hombres roza los 80. A ver, sí, eso es muy importante porque me diréis, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues ¿qué quiere decir? Que si en 20 años aumenta 5 años, en una década aumenta 2 años y medio, ¿sí? O si queréis que si en una década aumenta 2 años y medio, o en 2 décadas 5 años largos, cada hora aumenta un cuarto de hora la esperanza de vida. O sea que cuando se cumplan 2 horas que estáis en esta sala, no habréis gastado 2 horas de vuestra vida restante, solo habréis gastado 1 hora y media,
porque la otra media hora os la reembolsan. Eso es muy importante. Cada día se ganan 6 horas de esperanza. A ver, podríamos discutir que como nosotros no somos recién nacidos, no vamos a ganar un cuarto de hora por hora, sino que a lo mejor solo ganamos 10 minutos. Bueno, pues no habremos ganado, no nos han reembolsado media hora, sino solo 20 minutos, pero no está mal. Pero los recién nacidos sí. Un niño que nace mañana a esta hora ya tiene 6 horas más de esperanza de vida que el niño que nace hoy. Con lo cual se podría decir que eso de tener los hijos tarde es una sana medida y es a favor de ellos, puesto que cuanto más tarde nacen, más esperanza de vida tienen al nacer, ¿sí? O sea que los traemos a tiempos mejores, por lo menos desde este punto de vista. Esto es muy importante. Es muy, muy importante porque incide en los cambios familiares, que nosotros cuando pensamos en cambios familiares pensamos casi siempre a nivel de pareja e hijos, y veréis que de los principales cambios familiares se están produciendo en las edades, en los viejos y viejas, ¿vale? Bueno, entonces, ahora entramos ya en la parte propiamente de quién vive con quién. Entonces aquí tenemos el número de corresidentes por persona, o sea, los que viven. Nosotros no podemos saber las familias, quiénes tienen abuelos, quiénes tienen abuelas, solo si viven con ellos. Los que no viven con ellos no los podemos saber, salvo que hagamos encuestas y todo eso. Entonces aquí siempre cuando decimos de familia hablaremos de los corresidentes, los que viven en el mismo hogar. Para que vivan en el mismo hogar tienen que existir. Si no existen, no van a vivir con su abuela si no tienen abuela. Pero no tienen abuela. Esto me recuerda un paréntesis. Para que vean cómo ha cambiado esto, eso, yo quería contar la anécdota de mi nieto. Tengo un nieto de 4 años, americano, bueno, que vive en Boston, y hablo con él por el Skype. Y no sé cómo fue que dije, sí, tú te llamas como mi abuelo, Pau, y tu hermano se llama como mi padre, Andreu. Y dice, tú también tienes padre. Y mi hijo me dice en catalán, para que el otro lo entienda, dice, no le digas que como todos. Yo iba a decir, pues como todos. Dice, tú también tienes padre. Dice, no le digas como todos. Dice, porque en su clase hay uno que tiene 2 madres. Dice, y entonces ahora va preguntando a todos si tienen padres o madres. Digo, y entonces pues yo me limité a responder, pues sí, yo también tenía padre. ¿Sí? Entonces, ahí yo cuento esta anécdota porque ilustra cómo ha cambiado la cosa, ¿no? En cuanto a formas de familia, tú también tenías padre, pues sí. Vale, entonces, aquí vemos, por lo tanto, quién reside con quién. Y los vemos, aquí hombres, mujeres, según la edad del sujeto, y tenemos el número de corresidentes. No dice quiénes son, si son hijos, padres, no. Solo cuánta gente viven con ellos. Y tenemos en verde la actual, 2011, en rojo 2001 y en azul 1991. Y lo que vemos es cómo ha disminuido el número de corresidentes. ¿Sí? A ver si lo tengo por aquí. Bueno, me lo creéis, ya se ve a simple vista, que cada vez la gente tiene, de todas las edades, tienen menos corresidentes. No hay ninguna edad, salvo este puntito de ahí, en que en un momento más reciente se tengan más corresidentes que en el pasado. O sea que cuanto más tiempo pasa, menos gente tienes en casa. Esto sí se ve en los mismos momentos. Si se hiciera por generaciones, se vería, por ejemplo, que a los 15 años tenían como 5 parientes y medio, 5 personas y medio viviendo en casa, que debían ser un padre, un hermano, un padre, una madre, 3 hermanos y media abuela, o no, una cosa así, o 2 hermanos y medio, una abuela y una criada, o quien, en fin, lo que fuera. Pues esos que a los 15 años tenían 5 corresidentes y medio, 20 años más tarde, no alcanzaban los 4, ¿sí? O sea que en la vida de las personas, no solo en los momentos, van disminuyendo el conjunto de personas que viven juntos, sino que para los mismos individuos el cambio todavía es más abrupto. También vemos que la línea de hombres y mujeres
no se distingue mucho, salvo quizá en las últimas edades. También vemos que en el año de inicio del 91 se nota mucho el efecto del ciclo de vida. ¿Quiénes tienen más corresidentes? Los de 15 años, que todavía tienen los padres vivos, todavía están en casa, tienen un montón de hermanos en aquel momento y todavía debían existir algunas familias tradicionales con abuelos, etc. Luego vienen los de 45 a 50, que son los que tienen hijos y están casados mayoritariamente, y luego vienen los de 80 y más, que se ven, bueno, desde aquí es lo que voy a comentar, cómo se van cargando de parientes las personas mayores. Esto es porque ellos se mudan a vivir con sus parientes más jóvenes. Entonces, lo que vemos es que esas fases del ciclo de vida se han mantenido, pero se han atenuado mucho. Hoy día el ciclo de vida está mucho menos marcado en cuanto al número de parientes en casa. Y donde la cosa ha cambiado claramente es en los últimos años. Aquí se ve cómo los hombres dejan de reagruparse con sus parientes más jóvenes y prácticamente solo en la última edad se ve un pequeño aumento, mientras que en el primero de los gráficos, desde los 70 años, empezaban a reagruparse. Hoy en día los hombres mayores no se reagrupan, permanecen en su casa, normalmente luego veremos que con su mujer, y solo a partir de los 80 hay un pequeño movimiento. En cuanto a las mujeres, puesto que son viudas con mayor frecuencia, este reagrupamiento se da, pero cada vez más tarde y cada vez menos, ¿sí? O sea que en realidad se reagrupa muy poco. Y esta independencia domiciliar de los mayores es uno de los principales cambios y que al ser anticipado seguramente da lugar también a cambios en la juventud. Es decir, hoy día lo que es la edad adulta no se acaba a los 60 años, sino a los 75, a los 80 o tal, y por lo tanto los jóvenes estos que tanto tardan en formar familias, en realidad se preparan para una vida familiar mucho más larga que la que tenían sus antecesores, como ahora veremos. Aquí doy cumplimiento al encargo de Inés, que me pidió esas, no sé si verás, las reconoces, ¿no? Sí. Esas son las que hicimos en los años 90, que las podría hacer para todas las edades, pero solo he tomado 4 edades de referencia porque no daría tiempo. Esos son los niños de 0 a 4 y las niñas, ¿sí? ¿Con quién viven los niños y las niñas? Y entonces en rojo está el 91, en azul el 2001 y en verde el actual. Y entonces vemos que los niños y niñas pues viven con sus padres y madres. Y tienen también hermanos y hermanas, pero menos. O sea que sus principales parientes hoy en día son los padres y madres, no son la chiquillería. ¿Sí? Por suerte que están en la escuela desde pequeñitos, por si no, no verían ni un niño. Bueno, si verían alguno. También se ve una cosa muy interesante, que es que si comparamos con el 91, que es el rojo, veis que tenían muchos más hermanos y tenían padres mucho más jóvenes. Tenían padres y madres de 25 a 29, incluso madres de 20 a 24, padres de 30 a 34, y hoy día tienen padres y madres básicamente de 35 a 39 y de 30 a 34 también, pero también muchos padres y madres de 40 a 44, los niños pequeños, cosa que antes era una excepción. Entonces aquí vemos cómo han envejecido los padres y las madres y cómo han disminuido el número de niños. No comparo los dos porque son muy parecidos, no siempre es así. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Entre niños y niñas? Pero no es niñas a la derecha y niños a la Sí, izquierda. pero que son a los niños de 0 a 4 y las niñas de 0 a 4 no se diferencian en sus formas de vida. O sea, los corresidentes de las niñas de 0 a 4 y los niños de 0 a 4 son los mismos. Sí, o sea, no. A eso que dicen que los padres de niñas se fugan más de casa que los padres de niños, no queda documentado. Sí, o sea, antes de los 5 años, la familia de estos niños y niñas es muy parecida. Sí, ahora hay. Sí, ya acabó. No, déjame, no, que acabó. Bueno, no, pues
Sí, sí. A ver, esos son los de 20 a 24, que curiosamente se parecen bastante a los de 0 a 4. Siguen teniendo padres y madres, que son mucho más mayores, hermanos muchos menos, y solo se aprecia una cierta asimetría, pero muy poca, que es los consortes. Pero a estas edades 20-24 muy pocos viven con la pareja, por lo tanto no se aprecia. Paso, por lo que aquí sí que ya se ve, esos ya son diferentes. Los hombres viven con mujeres, las mujeres viven con hombres. Sí, y todos viven con niños, pero con muchísimos menos niños. Mirad que el número de consortes no ha cambiado tanto, pero el número de hijos ha cambiado monumentalmente. Aquí, los de 60 a 64, mismo panorama, más acentuado, yo diría incluso, que el principal pariente de los hombres de esta edad son sus mujeres y el principal pariente de las mujeres son sus hombres. Y eso es muy importante porque años atrás, bueno, pues igual. Y últimos, los de 80 a 84, que ese es muy interesante, los hombres de estas edades siguen viviendo con sus mujeres, pero las mujeres de estas edades ya no viven mayoritariamente con sus maridos porque ya se han muerto y por eso son más mayores y tal. Y lo que es asombroso también es cómo disminuyen los corresidentes más jóvenes, tanto de los hombres, pero sobre todo de las mujeres, lo cual quiere decir que esas mujeres ya no viven con sus familiares, hijos y nietos, sino que viven por su cuenta. ¿Sí? Y último. Bueno, esto es lo salto, que son un resumen, pero si queréis los... Y el último, que es este. Ahora viene uno que pone muchas gracias. El siguiente... No, lo puedo prometer y prometo que pone muchas gracias, ¿vale? Y ese son el número de corresidentes, hombres, mujeres y por los momentos, según el tipo de relación, ¿no? Le he añadido el que pone ninguno, los que viven con ninguno, es decir, que viven solos. Entonces ven que los hombres aumentan un poquitín los que viven solos, pero no tanto, mientras que en las mujeres sí que se ve un aumento, aparte de que son más las que viven solas, pues sobre todo en edades avanzadas. Aquí vemos cómo se reduce el número de hijos, que son los amarillos, ¿no? No, hermanos, hermanas. Sí, los hermanos, hermanas se reducen, igual que se reducen los hijos de los intermedios, es decir, los rojos, que son los números de hijos. Veis que en el 75, perdón, en el 91 había muchos hijos de todas las edades y cómo estos van disminuyendo progresivamente. Luego, los hermanos, que son los amarillos, es lógico que guarden una relación con el cambio en los hijos. Se ve también como el número de hermanos, para los más jóvenes, van disminuyendo, pero también muy interesante cómo disminuyen los hermanos en las edades avanzadas. Fíjate que a los 80-85 años, en el año 91, una mayoría de mujeres y casi la mitad de los hombres vivían con hermanos y hermanas. Y esto hoy en día ha disminuido muchísimo. O sea que la independencia domiciliar no solo viene respecto a los hijos, sino incluso con respecto a los hermanos de misma edad. Luego hay una cosa interesante, que es que los que viven con padres, o sea, los verdes, que son padres, en principio un padre puede tener, o una madre puede tener un número distinto de hijos, pero los hijos todos tienen el mismo número de padres. Por lo tanto, no tendría que cambiar, y sin embargo cambia. Veis como sobre todo alrededor de los 20, 21, de la adolescencia, el número de padres por hijo va bajando. Eso yo creo que es un reflejo de las familias monoparentales. Y que las familias monoparentales tienen dos efectos: uno, el divorcio, etcétera, y otro, una inmigración de familias monoparentales, en particular de América Latina. Digo, se habría que descomponerlo. Y finalmente lo que quería mostrar, que es muy interesante, es el azul, porque el azul es la pareja, y la pareja es lo que resiste de la familia. En esa idea de que la pareja se evapora, pues quizá el matrimonio disminuye, pero mira, los que viven con una pareja prácticamente se mantienen iguales, y además de una forma muy interesante. A las edades más jóvenes disminuye un poco, pero en las edades avanzadas se gana mucho, sobre todo los hombres, pero también las mujeres.
Las mujeres, se nota menos, las mujeres tienen más parejas a partir de los 65 porque los maridos les viven más. Los hombres tienen más parejas a partir de estas edades porque los que se divorcian o se enviudan se vuelven a casar rápidamente, en parte gracias a la inmigración extranjera. ¿Sí? Por lo tanto, por los motivos que sea, lo que resiste, el núcleo duro que no se mueve a través del tiempo es la pareja. Sí, parece la pareja, casada, sin casar, lo que sea, la pareja corresidente. Y esta pareja se va desplazando a favor de las parejas más mayores. O sea que el gran cambio es que hoy día hay más mujeres casadas a los 75 que 30 años viviendo en pareja, a los 75 que 30 años atrás a los 60. Es decir, hay menos viudas a los 75 hoy que las había a los 60 hace 30 años. Entonces, esto es muy interesante porque es un fenómeno que no va a parar. Es decir, la mortalidad a estas edades retrocede tanto que la edad en que normal para perder al consorte van a ser de los 85 en adelante, no de los 65 en adelante. Y eso es un cambio, como veremos, importante. Y ya está. Eso es lo que les quería enseñar. Luego quería hacer unos comentarios, pero mejor que me pregunten, y si no, a la tarde meteré lo que no he podido decir hoy. Quizá me he pasado con los grafiquitos, pero bueno, pues gracias. Pues ahora tenemos un ratito para que podáis preguntar o hacer las observaciones que queráis a esta intervención. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido muy interesante, muy amena, que siempre es un milagro. La demografía, cuando hablamos de los estudios de economía o de sociología, es una de las asignaturas más áridas. Es casi como la estadística, es dificilísima. Los alumnos están horrorizados, aprobaré demografía. Sin embargo, Ana Cabré, una y otra vez, hace ese milagro que cualquier charla suya sobre demografía no solo es interesante, sino que también es divertida. Muchísimas gracias. Mírenme que te lleve la contraria, no, puede que sea árida, no lo sé si es árida, pero la demografía suele sacarte las mejores notas en las evaluaciones de los alumnos en todas partes, en todos los países. O sea, no es porque los profesores de demografía sean mejores, sino que es casi un mérito de la asignatura. Y yo creo que porque dentro de las ciencias sociales es una asignatura, una cosa muy estructurada, muy lógica, muy interesante, y que da una gran seguridad a los alumnos de que han aprendido algo que realmente les sirve. No sé por qué será, pero no solo Ana Cabré, es la... A ver, ¿queréis hablar algo? Enrique. Bueno, yo te quería preguntar, no viene mucho a cuento, pero ya que se habla de los baby boomers, todo el tanto que ha habido en la máxima natalidad, en 70 y pico, etcétera, y más baja en 90 y pico, ¿te parece a ti que la generación de Podemos es la de los baby boomers? Es que no sé si hay una generación de Podemos. Mira la alcaldesa de Madrid, la de que tiene. Bueno, ya, pero... Yo no soy de Podemos. Pero el mejor, Juan Videro, Pablo Iglesias y el grueso... Son ya son un poco... A ver, no sé, tienen 37, 30 y tantos. Los de 30 y tantos ya no son baby boomers. No, Los de 40, sí, de 40 hacia arriba son... Sí, pero yo creo que son más jóvenes que los baby boomers, ¿eh? Iglesias nació en el 78. Claro, sí, era el límite. El 78 es el año que empieza a caer. Y son el límite de los baby boomers en cuanto a los dirigentes. En cuanto... No sé, yo creo que hay gente mucho más joven, pero básicamente sí. El problema de los baby boomers, bueno, el problema o su fuerza es que son muchos. Y por lo tanto marcan tendencia, como el Corte Inglés, ¿no? Sí. Y luego, en la medida en que sus problemas son todavía más los de los que siguen, o sea, estos que nacieron en el 95, que tienen 20 años, tendrían que estar disputadísimos. Pero, porque hay pocos, pero esto sería si los anteriores estuvieran colocados.
pero como delante tú, que eres el rey de la lista de espera, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, el rey digo porque yo me he leído y he recomendado mucho tu libro, el de los depredadores audiovisuales, que decía, y esta de la gente que hace cola para... Es joven todo el que hace cola para obtener una plaza adulta. Claro, si resulta que los de 35 no tienen una plaza adulta, las colas son tan monumentales que los de 20 años, aunque sean pocos, pues tienen que hacer una cola sensacional. O sea, la edad joven no es una edad marcada por un número, sino es una edad marcada por una posición. Y en este momento a ver, yo iba a decir una cosa que el problema hoy en día, pasando a la pirámide, a ver si lo puedo ver, no sé si... No. Sí. Cuando se ve hoy día quiénes son los máximos, la gente, son los que están alrededor de los 40 años, que son esta punta. Esto hace que, aunque se habla mucho del paro juvenil, yo creo que esto es porque es lo políticamente correcto, porque es lo que Europa está dispuesto a financiar algo, porque quizá en otros países europeos sea así, pero el problema no es el paro juvenil, porque además los juveniles en este país, como se verá después, están más o menos cómodamente instalados en sus casas y por tanto comen, habitación tienen, alquiler no pagan y tal. El problema de paro es el de la gente de 40 años o de 35 a 45, que además, alentados por la prosperidad anterior, se hipotecaron, tuvieron hijos, etcétera, y ahora se encuentran con unas protecciones al desempleo para mayores de 45 y para menores de 30, y ellos pillados en sándwich en medio, en mayor número que nadie y con mayores compromisos que nadie. Por lo tanto, para mí, el gran problema en este momento es el de las jóvenes familias, que son la gente que tiene entre 35 y 45. Este es el problema sangrante. Estos son los que vuelven a casa de sus padres, porque que uno de 21 vuelva a casa de sus padres es que la gente ni se da cuenta que volvió, porque casi que nunca se fue, pero que uno de 40 tenga que volver con toda pareja, hijos, a casa de sus padres a vivir de su pensión, eso sí que realmente es podémico, ¿no? O sea que... Sí. Laura, soy Laura Barrios, del CSIC. Quería hacer un comentario quizá para abrir el debate. No tengo una idea muy clara de si una profesora cabe nos puede ilustrar en esto. Se han hecho dos comentarios respecto al soporte de las familias. Uno de la presidenta Ana y otro de la profesora Cabe, que nos ha ilustrado como los tamaños de familia han descendido. Sí. Han descendido, además hay datos del INE, hay datos de la EPA y esto es claro. Han ido descendiendo. Y luego se ha hablado a la vez del soporte de las familias frente a la crisis. Pero el soporte de las familias no ha sido una reagrupación familiar. ¿Cuál ha sido el soporte de la familia? Quiero decir, esto sería una cuestión. Yo me digo, porque creo que sí es cierto. Sí es verdad que ha habido un soporte familiar, pero ¿en qué línea? ¿En el de sustituir trabajo doméstico o llevándose a los niños a comer los domingos? Quiero decir, ¿cuál ha sido la pauta? Porque no ha sido el reagrupamiento familiar. Hoy en el periódico decía que había... Hoy en el periódico viene una noticia, lo habéis visto, una página que habla del agrupamiento familiar como manera de explicar la lucha contra la desigualdad. La desigualdad en el consumo no cae por la reagrupación familiar. La desigualdad en el consumo cae por la reagrupación familiar. Pero luego esto no se refleja en cifras. O sea, no se reflejan las cifras tal como lo manifiestan. Se manifiesta en datos de la EPA y en datos de... Podría decir una cosa. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en este debate, es un aspecto formal. Cuando hablamos de familias, tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy distintos: los hogares y las familias. Como ha explicado muy bien Ana, ella habla de la familia en España, pero está hablando de los hogares, de quién vive con quién. La unidad demográfica, de consumo, de gasto, de nivel de vida, es el hogar. El hogar es los miembros vinculados por alguna relación familiar, o incluso puede ser un criado o una muchacha que trabaje con ellos, que viven juntos y ponen los recursos en común. Y la familia es una red mucho más amplia de relaciones entre gentes que tienen vinculación de matrimonio, vinculación de hermandad, vinculación de padres a hijos,
que entre los cuales no conviven, pero entre los cuales sí existen muchos lazos de obligación, de lealtad, de vinculación. Y entonces es verdad que hay que tener en cuenta estos dos conceptos. Siempre que hablamos de cifras y decimos que la familia es más pequeña, estamos hablando de hogares. ¿Quién vive con quién? Hablamos de hogares. Pero si hablamos de soporte familiar, muchas veces el soporte va más allá del hogar. Sí, pero yo no sé lo que tú dices, o sea, yo no he visto las cifras, pero a mí me extraña mucho que no se noten las cifras, quizás no se nota en este momento, es posible que en este momento ya se haya detenido, que lo más grueso se haya dado, pero si vas 2 o 3 años atrás, vaya, a mí me parece que tiene que haberla, y si no se nota es porque hay un movimiento en sentido contrario, que ahora no, porque solo con los casos que yo conozco, de gente que se han ido a refugiar a casa de sus padres, en particular las familias monoparentales, en un caso de divorcio, pues muchísimas veces uno de los dos, y a veces los dos, se vuelven a casa de sus padres con niños. Entonces, a mí me cuesta creer que esto no se note nada. Pero actual, del año 2015, ¿es posible? Sí, y entonces mi única idea también es quizá que las familias extranjeras, que son más numerosas y más grandes, Sí. hayan salido, pues todo eso afecte a la medida final. Algo tiene que haber, Algo pero tiene que haber, claro, a mí también me ha sorprendido y por eso me parece oportuno esto todo, porque me cuesta, efectivamente, Es cuando que- yo fui sobre la hipótesis de que iban a haber aumentado los tamaños familiares, y no, y curiosamente, en personas mayores, menos aún. no, claro. En personas mayores aún son más pequeños, efectivamente viven fundamentalmente con el cónyuge, las personas, Sí. y especialmente los hombres, y las mujeres son las que efectivamente sí viven. Pero es que las mujeres mayores precisamente no son las que tienen el problema. O sea, las pensiones no han caído muy poco en términos relativos y nada en términos absolutos. Entonces, precisamente los pensionistas se han convertido aquí. Ahora, con todo eso de Grecia, una de las cosas que hay es que si rebajan las pensiones cuando toda la familia vive de la pensión, o sea que la pensión no hay que verla como la remuneración de una persona mayor, sino como un mínimo vital de todo. Claro, claro. Entonces, luego está, como ha dicho muy bien Inés, lo que no constituye una reagrupación domiciliar, pero que sí constituye una reagrupación de modo de vida. Es decir, los niños que no van al comedor escolar y van a casa de la abuela, las abuelas que preparan tarteras ahí con comida para toda la semana, que cada vez que cocinan para 12 y luego van repartiendo, y luego... Por ejemplo, en clases medias empobrecidas, yo he visto, por lo menos en Cataluña, darse mucho la ocupación de la segunda residencia como residencia habitual, pequeños apartamentos en la playa que de repente pues están habitados todo el año, ¿no? Y porque los otros han tenido gente que alquila el suyo porque no pueden pagar la hipoteca para pagar la hipoteca y se van a vivir al apartamento de los padres, y como tampoco tienen empleo, pues no importa porque pueden vivir en cualquier sitio. Entonces se da como una optimización de recursos, por decirlo así, que tiene base familiar, pero básicamente familiar y básicamente intergeneracional.